Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que les llegue esta grabación, este vídeo. Estamos aquí en un lugar muy importante. Aquí está enterrado el profeta Samuel, aquel niño por el que oraba su mamá Ana, pero también es un lugar que bíblicamente nos recuerda el lugar donde el Señor le dijo al rey Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y fue aquí en este lugar alto, cerca de Gabaón, donde él presentaba sacrificios al Señor y donde el Señor se le presentó y le dio una sabiduría y una riqueza increíble. Así es que hemos traído en esta mañana, en este día, a este nuevo grupo con el que estamos visitando este hermoso país, esta tierra tan cargada de historia, ¿verdad? Y aquí a mis espaldas pueden encontrar una edificación. Este es el lugar alto, ya digo, donde Salomón venía a presentar sus sacrificios, y es un lugar muy hermoso, con una panorámica preciosa. Tenemos al frente la ciudad de Jerusalén, a mis espaldas tenemos el Mediterráneo, también todo lo que era antiguamente Samaria. Tenemos también en esta zona el lugar de la que vinieron los gabaonitas que engañaron a Josué en el desierto, haciéndole creer que venían de lejanas tierras. Hicieron un pacto con ellos por no haber consultado previamente al Señor. Así que, hermanos, espero que estén disfrutando de este lugar, que el Señor les bendiga y que llegue bien esta grabación y que sea de bendición para todos ustedes. Bendiciones, mis queridos hermanos. Y llantos y lamentos, ¿no? Entonces Ana supo actuar correctamente. Es un ejemplo de una mujer que está pasándolo mal, que ora al Señor, que se levanta y no vuelve a estar más triste. Fíjense que ella se levantó y la Biblia no dice que se le presentó a un ángel, que tuvo una visión, un sueño, sintió una cosa. No, la Biblia no dice absolutamente nada. Se levantó y no estuvo más gozosa. Y tuvo que esperar, lógicamente, el tiempo correspondiente que tiene que esperar toda mujer para poder dar a luz, ¿no? Entonces, muchas veces la gente como que espera una especie de revelación, una especie de manifestación angelical o algo. Ana es una mujer que puso su fe en las manos del Señor y esperó hasta que el Señor le respondiera. Como dice el Salmo, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Sí, pero ¿cuándo hará? Bueno, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, puede ser dentro de 30 años, como el caso de Abraham, que esperó 30 años a que naciera el hijo, pero la cuestión está en que algunos se precipitan y en esa precipitación, en ese compás de espera, pues meten la pata, hacen lo que no tienen que hacer, se precipitan, se adelantan, como le pasó también a Abraham, ¿no? Que viendo que el hijo de la promesa no llegaba, al final tiene una relación con Agar, y esa no era la voluntad del Señor, ese no era el método del Señor. Entonces, Ana para mí es un ejemplo extraordinario de una mujer que ora y sabe esperar en el tiempo de Dios. Y cuando el niño nace, pues dice que lo estuvo amamantando, y cuando llegó el momento de destetarlo, dice que lo trajo a la casa del sacerdote Elí, que claro, otra mujer podía haber dicho, muchas veces hemos reflexionado sobre esto, ¿no? Otra mujer podía haber dicho, bueno, yo sinceramente dejar a mi hijo en la casa de un sacerdocio corrupto como era el de Elí y el de sus dos hijos, Ofni y Fines, que estaban dando un testimonio pésimo a la nación, donde dice que cometían actos terribles de abuso de las ofrendas, que se apropiaban incluso de lo que no les correspondía. Incluso dice que se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Otra madre hubiera dicho, no, yo no dejo a mi hijo ahí ni loco, ¿verdad? Sin embargo, ella fue fiel a su promesa, ella lo entregó al Señor, sabiendo que no era el mejor momento, ni el mejor lugar, ni la mejor persona para que se encargara del futuro de su hijo, pero en medio de un sistema corrupto, en medio de un sacerdocio que ya prácticamente estaba totalmente desacreditado, Dios guardó la vida de Samuel, Dios lo protegió. Otro ejemplo más
de cómo los que somos padres no tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos y entregar nuestros hijos al Señor. Y en medio de ese ambiente corrupto surgió un hombre de Dios que marcó una diferencia, pero tremenda, durante casi 40 años, ¿no? Hasta el punto que llegó a ungir a los dos primeros reyes de este país, a Saúl, procedente de la tribu de Benjamín, como escuchábamos, y a David, procedente de la tribu de Judá. Entonces fue un resultado, yo llamo a Samuel, yo lo considero un resultado, un producto de una oración de fe de una mujer llamada Ana, ¿verdad? Por este hijo pedí y el Señor me lo dio. Entonces, la verdad que estar en este lugar, en esta mañana, donde está enterrado este gran varón de Dios, es algo tremendo, ¿no? Porque aprendemos que cuando oramos delante del Señor con fe y con confianza y perseverancia, el Señor nunca nos va a defraudar, sino más bien todo lo contrario. El Señor realmente sorprendió a Ana, dándole no solamente un hijo, sino un hijo realmente especial, porque Samuel fue una persona con una sensibilidad desde niño. Desde niño dice la Biblia que llegó hasta oír la voz de Dios, audiblemente, por su propio nombre, ¿no? Samuel, Samuel. Y fíjense qué interesante, cada vez que Dios llama a una persona y le va a dar un llamado o un encargo especial, siempre menciona dos veces su nombre, ¿no? Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, en este caso Samuel, Samuel. Pero él dice que aún no había conocido la palabra, la voz de Dios. Estaba siendo criado por un sacerdote, pero ni siquiera ese sacerdote había oído jamás la voz de Dios. Y entonces él va al cuarto, al aposento del sacerdote Elí, y Elí le dice: hijo, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Y así una vez y dos, y al final le dice: bueno, si vuelves otra vez a oír tu nombre, dile, he aquí, habla, que tu siervo oye, ¿no? Y entonces el Señor le da una palabra, pero una palabra durísima, que al día siguiente él se la manifiesta, se la revela completamente todo al sacerdote Elí, y bueno, ese sacerdocio quedó totalmente destruido, ¿no? Porque dice que en un mismo día murieron los hijos y el padre. El arca de la alianza es robada por los filisteos, los hijos mueren, el padre se cae de espaldas, se da en la nuca, se muere, y se queda, digamos, un poco el país como así, como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar, no? Pero Dios tiene todo bajo control, Dios nunca abandona a su pueblo, Dios siempre cuida a los suyos, y Samuel se convirtió en un punto de referencia para todo el país, para todo el país. Fíjense que acabo de decir que su madre nos da un ejemplo extraordinario de cómo ella supo esperar la respuesta del Señor. Bueno, pues al primer rey que él unge le dice: espera, espera hasta que yo llegue, no hagas nada hasta que yo llegue. Saúl no supo esperar, Saúl se precipitó, presentó un sacrificio que no le correspondía, no le tocaba a él presentarlo, y ese día dice la Biblia que el Señor dijo: este hombre no me sirve. Ese día se traspasó el reino a otra persona, y siempre también he pensado, ¿no?, en todo esto, ¿no? Porque Samuel conoció físicamente, personalmente a David, y David, cuando va Samuel a ungir al siguiente rey, David ni lo habían invitado. Es decir, pero vamos a ver, llega el profeta Samuel, que es un privilegio poder tener a este hombre en tu casa, viene con un mensaje especial para uno de tus hijos. ¿Y dónde está el más pequeño? ¿Dónde está David? Ni siquiera lo habían llamado, ni contaban con él, está por ahí, por las ovejas, perdido. Y el Señor, a través de Samuel, dice: no nos sentaremos a comer hasta que tu hijo David venga.
Si nadie contaba, ni sus hermanos, ni sus padres contaban con él, pero Dios sabía dónde estaba, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque nosotros no tenemos que hacernos propaganda. El que nos reconoce y sabe dónde estamos y cómo estamos es el Señor. Llegó el momento cuando el Señor dijo, David, ustedes ni lo llaman, ni cuentan con él para nada, pero ese es el que yo he ungido, completamente diferente al corazón y a la actitud de Saúl, ¿no? Una persona, lógicamente, como cualquier líder, muy temperamental, con un carácter fuerte, pero con un corazón para Dios espectacular, ¿no? Hasta que el Señor dijo, no hay nadie más cerca de mi corazón que Él. Claro, uno puede cuestionar y decir, es que David hizo esto, es que David hizo lo otro, sí, tú di lo que quieras, pero el Señor siglos más tarde le decía a algunos reyes de este país, no te destruyo por amor a mi siervo David. Es decir, el Señor sabía perfectamente quién era David, aunque de cara a lo mejor a la galería alguien pudiera señalarlo con el dedo y decir, sí, pero tú una vez hiciste, tú una vez no sé qué, sí, tú di lo que te dé la gana, pero este hombre amaba al Señor, el dulce cantor de Israel, y conoció a Samuel personalmente. Y bueno, es una historia extraordinaria. A mí, sinceramente, Primera y Segunda de Samuel, esos libros que tenemos en la Biblia, son dos libros extraordinarios, ¿no? Dos libros muy bonitos. Y saber que ahora están ustedes encima, porque me imagino que se podrá bajar un poquito abajo, no sé, a la tumba de Samuel, es tremendo. Y ese manto que cubre la tumba de Samuel, como la van a ver, dice, por este niño oraba y el Señor me lo concedió. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando vayan alineadas con su palabra y con su voluntad, ¿verdad? Porque la oración, como yo digo, no es una llave maestra, que todo lo que pido Dios me lo tiene que dar, porque siempre he dicho que hay tres formas como Dios responde a una oración. Con un sí, con un no o con un silencio. Y hay que saber interpretar el silencio de Dios, ¿verdad? A veces el silencio otorga y a veces el silencio prohíbe. Hay que saber interpretar los silencios de Dios, que muchas veces Dios responde con un silencio, pero por la experiencia, por el discernimiento, por el conocimiento de la palabra, uno tiene que decir, bueno, Dios ha guardado silencio y ese silencio es sí, o ese silencio es no. Como lo interpretes mal, amigo, puedes tener graves problemas, ¿no? Así que bueno.